los labios por la piel. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Vida y Estilo. Y ya se encuentra conmigo la licenciada Beatriz Carrillo, nuestra consejera familiar, que el día de hoy nos viene a platicar un tema muy interesante porque es acerca de enamorarnos de México. ¿Cómo enamorarnos de México? Y se estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con la familia? Pero hay mucha relación. Buenos días, licenciada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Amanda? Muy Encantada bien, de estar aquí. Igualmente. Pues ya cerca del 16 de septiembre, Así ¿verdad? es, una fecha muy importante y muy patriota para nosotros. Y México está de fiesta, México cumple años, entonces pues hay que preguntarnos cómo vamos, qué regalo le vamos a hacer a México. Por ahí hay una campaña que está con este lema y se me hace fabuloso, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a celebrar? Bueno, pues en familia, ¿verdad? Hay muchas maneras de enamorarnos de México. Entonces, empezando por este 16 de septiembre que se acerca, bueno, yo los invito a que pensemos en una reunión familiar, por supuesto que con amigos, con gente que queremos, pero qué maravilla sería planear algo en familia, que ese día nos pusiéramos de acuerdo si se va a hacer una carnita asada, si hamburguesas o lo que sea, pero que intervengan todos, haciendo el trabajo en conjunto. Exacto. Ahora, en este caso, la labor de los padres es muy importante, porque ellos tienen esta responsabilidad de inculcarles a sus hijos el sentido de pertenencia hacia su país, hacia su patria, y que obviamente no lo vean simplemente como una celebración que, bueno, les da un asueto en el colegio, no, sino que realmente entiendan lo que esta celebración significa y que se sientan parte de ella. Sí, es muy cierto lo que dices. México tiene mucho que darnos, tiene mucho que ofrecer. Y la pregunta aquí es, ¿qué tanto nosotros conocemos México? ¿Qué tanto nosotros estamos al pendiente de lo que sucede en nuestra ciudad, en nuestro estado, en otros estados, en México? ¿Qué parte de nuestro día ocupa en enterarnos de las noticias y comentarla también con nuestros hijos? Exactamente. Y además de eso, también entender que todos nosotros tenemos una porción, ¿no?, de responsabilidad en todo lo que sucede en nuestro país, porque muchas veces también crecemos con la idea de que todo lo que sucede en nuestra ciudad o en nuestro estado o país, bueno, pues es culpa del gobierno o es culpa de las autoridades, pero nosotros también tenemos roles activos en esta sociedad y obviamente como padres hay que inculcarle eso a los hijos porque a alguien se los tiene que enseñar, ¿no? Así es, y no podemos esto delegarlo a las escuelas. Exacto. Las escuelas tendrán mucho que ver en como hablabas ahorita, inculcar valores, por ejemplo, la solidaridad, el patriotismo, etcétera, pero todas esas cosas empiezan en casa. Si en casa no vivimos la solidaridad, no vivimos ese patriotismo, si no lo hacemos en casa, aunque nos lo enseñen en la escuela, no será suficiente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, como padres de familia sabemos que los principales educadores son los padres de familia. La escuela juega un papel importantísimo, pero si no se viven estas cosas en casa, ¿cómo se van a transmitir para que realmente calen, para que realmente forjen a la persona? Así que primero los padres vivirlo, saber qué está pasando en tu ciudad, saber cuáles son las iniciativas, qué es lo que se está haciendo, cuáles son las necesidades y desde tu trinchera, desde nuestros hogares empezar a trabajar. Exactamente. Los padres de familia somos los primeros que ponemos ejemplo. Hay una infinidad de campañas, por ejemplo, cuando ha pasado desastres naturales, por ejemplo, cuando ha habido inundaciones, huracanes, ese tipo de situaciones que ponen a movilizar a la sociedad. Y que lo hemos vivido aquí. Y que lo hemos vivido en nuestra ciudad muchas veces, pues somos los padres los que empezamos con ese ejemplo, de decir, vamos movilizándonos a favor de este bien común. Exacto, y la solidaridad, que es algo importantísimo y que muchas veces, como dices tú, pues sí, en las escuelas llevan obviamente su materia de formación cívica, etcétera, ¿no? Pero una parte es lo teórico, ver los valores desde un punto de vista teórico, pero la práctica, pues realmente es donde los niños adquieren estos sentidos y el sentido de la solidaridad es importantísimo, no nada más para poder también fomentar los lazos en la familia y hacerlos mucho más duraderos y más fuertes, sino que también en cómo nos relacionamos con el resto de nuestra sociedad. Es necesario. El ser humano es un ser social por naturaleza. A nuestros hijos hay que enseñarles todos estos valores en casa. Entonces, ¿cómo se aprende la solidaridad, por ejemplo, la generosidad, la caridad, el servicio a los demás? Eso se aprende en casa. Por ejemplo, con los encargos en casa, los padres de familia tendrán que tener mucho cuidado en tener a cada hijo asignada algo para que ellos lo desempeñen en función de ellos mismos, pero también
pensando en un bien a los demás. Yo con esto que voy a tirar la basura, por ejemplo, que voy a sacar al perrito a caminar, o sea, dependiendo de las edades. Y cuando sean mayores, pues también tendrán que participar de algún modo en beneficio del hogar, arreglando algunas cosas, acompañando a los hermanos, acompañando a algún enfermo, etcétera. En la vida familiar hay muchas situaciones en las que se puede prestar para educar este valor, esta virtud, porque la generosidad no solo llega hacia nuestros hogares, puertas hacia adentro, la generosidad es una virtud que tiene que ver con las puertas hacia afuera. Exactamente. Esa generosidad que busca no nada más el bien propio, qué es lo que a mí me apetece, qué es lo que a mí ahorita me conviene, ver por mis intereses, pues eso es más egoísmo que generosidad. La generosidad es ego, no es alimentar el ego. Así es. Entonces, ¿qué buscamos? Pues que los hijos tengan esa semilla de la generosidad, para que desde pequeños ellos se preocupen por su entorno. Primero su casa, después será su escuela, después será su ciudad. Así que si no les damos estas invitaciones, si no invitamos a nuestros hijos a que participen, difícilmente en la edad adulta podrán tener una participación. Ahora, no nada más es el participar, el poder buscar el bien común por encima del bien propio, es también saber a qué le estamos tirando, realmente ponernos a plantear la pregunta, si conocemos México, exactamente, conocemos la ciudad, conocemos los lugares. Muchas veces la gente que vive en otras ciudades conoce más nuestro estado que lo conocemos los que aquí vivimos y aquí hemos nacido y aquí estamos. Muy lamentable, o por ejemplo extranjeros que viven aquí también en nuestra ciudad y conocen muchísimo mejor nuestras avenidas y cómo llegar a lugares, y te quedas impresionado porque dices tú, ¿cómo si yo soy regiomontana y no tengo esos mismos conocimientos? Entonces también es muy importante eso, que conozcamos dónde estamos viviendo. Conocer la ciudad es importantísimo también porque es parte de la historia. Exacto. Y fíjate que una dinámica familiar que es muy recomendable para las familias, ojalá algún miembro de cada familia lo pudiera hacer, es investigar la historia de su propia familia, sus orígenes. Ahora, licenciada, se nos acaba el tiempo, pero algo con lo que podamos concluir acerca de cómo podemos continuar fomentando estos valores en nuestros hijos. Enamorarnos de México es el tema. Yo los invito a que esta fiesta la celebremos en grande y que cada uno nos pongamos la meta de conocer un poco más de quiénes somos, de dónde venimos, para entonces poder cuidar de esta bella ciudad y de nuestro país. Pues muchísimas gracias, Betty, gracias por haber estado nuevamente con nosotros. ¿Y qué te parece si te quedas conmigo? Porque del otro lado del estudio ya está preparada mi compañera Chadi López con nuestra querida dentista Marcela. Vámonos del otro lado. Gracias.